Buenos días a todos. Una bienvenida a los presentes a esta mesa número 9 sobre políticas en materia de salud y población a lo largo de la República. Esta mesa es parte de las actividades por el Bicentenario de la Independencia que la Facultad de Ciencias Sociales ha organizado. Para esto se ha creado una comisión bicentenario que preside Nardo Enríquez y de la cual me honro en formar parte. Y precisamente una de las tareas que esta comisión se planteó fue organizar una serie de paneles sobre temas vinculados a una reflexión sobre los logros y desafíos que la Marcha de la República Peruana ha planteado a los peruanos, ¿no? Estamos a puertas de conmemorar 2 siglos de vida republicana. Como ustedes imaginarán, el inicio de la vida republicana fue un momento de gran incertidumbre, de mucha ilusión, también de mucho temor del 1,5 millones de peruanos que vivían bajo estos cielos en ese momento. Y nos planteamos una serie de metas, de esperanzas en la República, ¿no? De ahí la frase de Jorge Basadre de la República como promesa, que muchas veces hemos escuchado. Porque la República prometía, pues, muchas cosas, cosas buenas, claro, como por ejemplo prosperidad, ilustración, que se entendía como educación, buena educación, igualdad, ciudadanía, derechos, de manera que la Marcha de la República debería haber ido avanzando en estas materias, en estos tópicos, y justamente hoy día vamos a examinar lo que corresponde a salud y población. Dado que la mayor parte, o digamos todos los panelistas van a referirse sobre todo al siglo XX, me permito plantear unas breves noticias sobre el siglo antepasado, ¿no? El siglo XIX. En verdad, desde el inicio de la República hubo preocupación por la población, por el tema de la población. Había la conciencia de ser un país subpoblado, escuálido en población. Y por eso es que en el siglo XIX la política de población tenía una especie de lema que era inmigración, ¿no? Bienvenidos inmigrantes, pero no cualquier inmigrante, porque la polémica que se daba era qué tipo de inmigrante el Perú necesitaba. Entonces la polémica sobre todo se dio en la época del guano entre los llamados chinescos, que se proponían atraer población asiática porque era, digamos, la que estaba dispuesta a venir al Perú por pertenecer a la cuenca del Pacífico, porque había un exceso de población en China, de manera que había afán de emigrar de la población china, pero frente a ellos había un partido de intelectuales liberales, de ideas supuestamente más avanzadas, que proponían atraer inmigrantes europeos de raza blanca, porque decían que la combinación de la raza asiática con la raza indígena no iba a producir un buen resultado. De manera que se proponían atraer inmigrantes europeos para resolver el problema de la población, de la escasa población que tenía el Perú. Hay que recordar que en ese momento gobernar es poblar, parecía la máxima de los gobernantes sudamericanos. Y en los países vecinos como Argentina, Brasil, incluso otros países como México, todos competían por la llegada de inmigrantes. Bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? Los inmigrantes europeos nos desairaron y lo que llegó fue la inmigración asiática en números relativamente pequeños, pero que llegaban a ser varios puntos porcentuales de la población. Para el censo de 1876, por ejemplo, de 2,5 millones de habitantes, había casi 100,000 de origen asiático, de manera que ya representaban 3, 4 puntos porcentuales. A finales del siglo XIX, la inmigración china se complementó con la llegada de inmigrantes japoneses
que van a llegar hasta más o menos los años 20, ¿no? Y alrededor de la década de 1930 se cerró la política inmigracionista del Perú y comenzó otra era, de la cual me imagino ustedes van a hablar sobre todo en esta sesión. Bueno, en materia de salud, hubo también un largo debate acerca de cuál era la tarea, digamos, de la salud pública. Surgió en la segunda mitad del siglo XIX el concepto de muerte evitable, de manera que la ciencia, la medicina podía evitar muertes que antes se habrían entendido pues como un mandato divino. En todo caso, la salud tuvo un hito muy importante cuando en 1903 se creó la Dirección Nacional de Salubridad como parte del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, para que vean ustedes que la salud se ponía al lado como de la economía, porque la idea era que si no resolvíamos el problema de la salud, no vendrían inmigrantes. Y si no venían inmigrantes, la economía del Perú se quedaba sin mano de obra y no podríamos prosperar como nación. Ese fue, digamos, el horizonte inicial de ideas. Bueno, cierro esta breve introducción señalando entonces que vamos a escuchar a nuestros 4 panelistas disertar sobre las décadas más recientes en las materias que hemos señalado. Las preguntas que nos guían son cuáles fueron las políticas, si las hubo, en materia de salud y población a lo largo de la República, qué orientación han tenido y qué han conseguido, qué resultados hemos tenido. Y a partir de ahí de ver las tareas que nos quedan para el tercer centenario. El orden en el que van a intervenir nuestros invitados es primero Carlos Eduardo Aramburú, luego el profesor Robin Cabañú, después Carmen Young y luego Pedro Franque. Cada uno de ellos tendrá de 15 a 20 minutos para presentar sus ideas centrales sobre el tema. Después de ello, va a haber una segunda ronda en la cual los expositores van a responder a las preguntas que ustedes planteen y también van a reaccionar ante lo que han expuesto los colegas. Esta segunda ronda será más breve, de alrededor de 5 minutos o poco más. Ese es el programa que tenemos entonces para esta sesión. Voy a darle la palabra a Carlos Eduardo Aramburú, quien es magíster en Demografía, Territorio y Desarrollo por la London School of Economics del Reino Unido. Es profesor muy reconocido del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica, investigador señero en temas de políticas sociales, desarrollo. Sus trabajos son harto conocidos entre nosotros, lo que me exime de mayor presentación. Carlos Eduardo Aramburú nos hablará de fecundidad y planificación familiar, cambios en las décadas recientes. Entonces, siendo las 12:10, Carlos Eduardo, te cedo la palabra para tu presentación. Bueno, muchas gracias. Es un gusto, Carlos, estar contigo y con un panel tan distinguido. Un tema tan importante, tan interesante y tan complejo como es el tema de la salud reproductiva y la salud sexual. Y yo quisiera presentarles un poquito lo que ha sido un trabajo mío sobre el tema de la planificación familiar en el Perú, ¿no? Y le he llamado idas y vueltas porque, me adelanto a la conclusión, no hemos tenido una política de Estado al respecto, hemos tenido una serie de vaivenes porque el tema ideológico está muy presente en la definición de esta política. La antropología te demuestra que hay 2 cosas que son muy delicadas: qué nos gusta comer y cuáles son nuestros hábitos sexuales. Yo creo que son temas fuertemente cargados de cultura y por lo tanto ha tenido una historia bastante regular. Voy a ir un poquito rápido, si hubiera algo que no se entiende, por supuesto, para eso están las preguntas, ¿no? Yo quisiera responder 4 preguntas, ojalá me alcance el tiempo. Primero, ¿cuál fue el contexto institucional que marca la transición de la fecundidad? Un fenómeno clave, creo yo, está en la base y poco reconocido del cambio en el estatus de género, en el tema del mercado de trabajo y en el tema de la cultura familiar. En segundo lugar, ¿qué relación tienen estos cambios con las políticas públicas? Aquí la hipótesis es que la política pública llegó tarde, ha tenido un impacto muy importante pero diferenciado, pero la política pública en lo que es salud sexual y reproductiva
es una política que tiene por lo menos 10 a 15 años de atraso frente al fenómeno de la transición demográfica, ¿verdad? Y la transición de la fecundidad. Si nos da tiempo, quisiera contarles un poquito cómo está cambiando el tema de acceso a métodos anticonceptivos, que es un tema que todavía no está resuelto, y sobre todo cuáles han sido y siguen siendo las brechas en acceso a la salud sexual y reproductiva según el estatus de la mujer. Es un poquito ambicioso, ¿verdad? Rápidamente, yo distingo 5 fases importantes recientes a partir de los años 60 en lo que es los temas de salud sexual y reproductiva. La primera fase es la fase pre-política pública, 64-84. Pongo 64 porque en el 64 ya hay alguna evidencia de un descenso inicial muy leve de la fecundidad. Aparecen las primeras instituciones privadas de planificación familiar. Hay que entender que fueron las ONGs las pioneras en este campo. Incluso poca gente sabe, pero la Iglesia Católica en los años 60 tuvo 19 consultorios de planificación familiar en todo Lima, ¿verdad? Por iniciativa sobre todo de un médico norteamericano. Y eso fue cerrado después con la misión más conservadora del Vaticano en los años 70, ¿no? Pero la Iglesia Católica fue pionera en el caso peruano, por lo menos en el caso de Lima, de abrir los primeros consultorios de planificación familiar. La segunda fase es 85-95. El 85, el último mes del presidente Belaúnde, se formula la Política Nacional de Población, que pasó casi desapercibida. Yo tuve un rol importante en esa política, me pareció muy interesante. Y el Seguro Social, no el Ministerio de Salud, inició los primeros programas de planificación familiar en el año 85 con el doctor Alfredo Guzmán. La tercera fase es quizá la más conocida, 96-2000, el segundo periodo del presidente Fujimori, que se priorizaron los métodos definitivos, las esterilizaciones, y la planificación familiar se convirtió en una prioridad política, pero también financiera, ¿verdad? Una diferencia interesante con el periodo anterior es que el Estado empezó a asumir el grueso del financiamiento de los métodos anticonceptivos en una campaña muy agresiva a nivel global, vamos a ver que tiene efectos en la población rural, del tema de planificación familiar. Entre el 2000 y 2004, con el presidente Toledo, tenemos 2 ministros, el doctor Solari y el doctor Carbone, que pertenecían más bien a los grupos conservadores, Opus Dei y Sodalicio, en las cuales el Programa Nacional de Planificación Familiar se fue diluyendo, ¿verdad? Se integró a los servicios de salud materno-infantil, perdiendo prioridad política, y se promovieron los métodos naturales que, como sabemos, en este contexto tienen una altísima tasa de falla. Hay un retroceso, la anticoncepción quirúrgica voluntaria prácticamente desaparece. Y a partir del 2005 hemos tenido una velocidad de crucero. Creo que no hemos retomado la importancia que tenía este programa. Creo que en pandemia hay que pensar cuáles son las consecuencias que tiene la suspensión de los programas de atención primaria y de la orientación. Hay un informe reciente del Fondo de Población de Naciones Unidas que sostiene que la fecundidad adolescente se ha incrementado, pero la fecundidad adulta no. Entonces, un reto a estudiar, colegas, es cuál es el efecto que tiene la pandemia en la reproducción, en la cultura de reproducción. Mi hipótesis es que las crisis en países como el Perú tienden a disminuir la fecundidad, no a aumentarla, ¿verdad? Y ese es un tema que podemos conversar más bien en las preguntas. Aquí tienen ustedes la gráfica, la curva del medio, esta es la tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos que tiene una mujer al final de su vida reproductiva. La curva de la parte de arriba es la fecundidad rural, y la parte de abajo, la curva roja, es la fecundidad urbana. Entonces, vemos varias cosas que quiero señalar en forma muy sencilla, ¿no? En los años 70 había una brecha enorme entre la fecundidad rural y urbana. La tasa global de fecundidad, repito, el número promedio de hijos que tiene una mujer al final de su vida reproductiva era 8 hijos por mujer. Considerando la mortalidad infantil, eso significa por lo menos entre 9 y 10 embarazos por mujer. Y esa tasa altísima de fecundidad no cambia sino hasta la década del 80. Se mantiene, como ustedes podrán ver, sin cambios durante más de una década, ¿no? De los años 70 hasta los años 80. Por el contrario, la fecundidad urbana, que era la mitad de la fecundidad rural en el año 70 o 74, ya empieza a tener un descenso a 3.5 al año 81, mucho antes que hubiera programas de planificación familiar. Sin embargo, el periodo 81-91, podrán ver la curva de la mitad, hay un descenso importante de la fecundidad a nivel nacional de 5 hijos por mujer a 3.5. Y empieza a caer la fecundidad rural de 8 a 6. La fecundidad rural sigue cayendo de forma importante entre el 90 y el año 2000, los años de los programas de planificación familiar de Fujimori, ¿verdad? Del 6 al 4 hijos por mujer, y luego tiende a estabilizarse alrededor de 3. Fíjense que hay un proceso de convergencia. La brecha entre fecundidad rural 8 a urbana 4 era del doble. El último dato que tengo, 2017, la brecha es mucho menor. 3.2 hijos por mujer en el medio rural, 2.2 hijos por mujer en el medio urbano. Un tema curioso, en que el Perú se diferencia del resto de América Latina, que la fecundidad urbana no ha caído desde el año 2000. Podemos ver el dato ahí, 2.2, 2.3, 2.2. Está un poquito por encima de la tasa de reemplazo, y una gran pregunta de investigación es por qué la fecundidad urbana se ha mantenido sin cambios. Mi hipótesis es que esta fecundidad urbana va a tener un cambio como resultado de la pandemia, pero habría que esperar todavía las ENDES del año 2021 para ver qué significa esto. Resumiendo las tendencias, en 3 décadas, del 80 al 2010, la tasa global de fecundidad ha bajado un 56%. Se ha reducido a menos de la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que el periodo 1980-2010, sobre todo el periodo 1980-2000,
son 20 años que marcan un proceso muy importante, que en Europa tomó 200 años, aquí tomó 20, que es la reducción de la fecundidad a menos de la mitad. Esto es un hecho fundamental que creo que hay que tener muy en cuenta para explicar la situación de la mujer, su incorporación a la educación terciaria. Hoy día hay más mujeres en la Universidad Peruana que hombres. Su incorporación al mercado laboral, la tasa de actividad femenina era del 24% por muchos años en los 80, hoy día está por encima del 45%. Y por supuesto la revolución cultural, creo yo, que tiene que ver con la autonomía de la mujer, el incremento de los divorcios y su incorporación a la vida política y a la vida económica. Al inicio de la década del 70, ¿verdad?, la tasa global de fecundidad tenía aún un nivel pretransicional, 6 hijos por mujer. O sea, hasta los 70 no hay una evidencia clara de un descenso global de la fecundidad. Sin embargo, la fecundidad urbana ya era un poquito inferior, un tercio inferior a la rural, 5 versus 7.55. Como tasa urbana la de 5 y 7.5 la tasa rural. Quiere decir que las mujeres urbanas, y hay que estudiar la parte cualitativa, empezaron a reducir su fecundidad por lo menos 15 años antes que hubiera programas oficiales de planificación familiar. Para el inicio de la década del 80 se aprecia que la fecundidad total habría caído un 22.5%. Esta caída se basa en la fecundidad urbana, que se disminuye en 28.5%, pero la rural casi no cambió, bajó solamente 6 puntos porcentuales. Y acá hay una consecuencia muy importante, y es que las políticas públicas son mucho más relevantes para la población rural que para la urbana. En otras palabras, si no hubiera políticas públicas de planificación familiar, quien paga los platos rotos, como es habitual, es la población rural más pobre y menos educada. No porque tenga una intención reproductiva más alta. Un cambio sorprendente en el Perú en los últimos 30 años es que el número ideal de hijos ha sido muy parecido entre la población rural y urbana, es alrededor de 2.5, 2.2. Entonces, hay una convergencia de deseos, no una convergencia de práctica o de conducta debido, creo yo, a la falta de acceso a información y comunicación y servicios en el caso de la población rural. El descenso de la fecundidad urbana, el mayor en las 3 décadas consideradas, ocurrió, como decía, en ausencia de los programas públicos de planificación familiar. Entre el 80 y el 85, entre el 80, 85 y 90, 95 continuó el descenso de la tasa global a un ritmo menor, 20%. La fecundidad urbana siguió bajando en 21% y se inició en la década de los 80, fines de los 80, principios de los 90, el descenso de la fecundidad rural, todavía una tasa que era la mitad de la urbana, a 12% es el descenso de la fecundidad rural en ese periodo. A finales de esa década, ¿verdad?, a finales de la década del 90, la brecha urbano-rural en la fecundidad alcanzaba su mayor magnitud, 215%. Quiere decir que hasta los años 90 la fecundidad rural era el doble que la urbana y esta magnitud se había ido creciendo porque, como les decía, la población urbana había tenido acceso por su cuenta a los servicios de planificación familiar. Entre 1995 y 2005 continuó la caída de la fecundidad, menos 22%, especialmente entre las mujeres rurales. Aquí cambia el panorama. El periodo 95-2005, la fecundidad rural cayó en 31%. Hay una expansión de la oferta pública. Es una cosa muy interesante porque hay consecuencias sociales importantes. En mis trabajos de campo como antropólogo he encontrado que muchos colegios están cerrando porque ya no hay niños en edad escolar. Entonces, en los pueblos pequeños, la caída absoluta y relativa de los niños menores de 15 años ha hecho que asistamos a una crisis educativa porque la norma establece que se requiere un número mínimo de alumnos para poder abrir las escuelas. Entre el 2005 y el 2017, periodo más reciente, la fecundidad total a nivel nacional ha seguido bajando casi un 14%, pero a un ritmo menor. La fecundidad urbana se ha estancado por encima de la tasa de reemplazo. La tasa global de fecundidad urbana es 2.2 hijos por mujer. Y la fecundidad rural ha continuado cayendo más del 18%, siendo todavía un hijo por encima de la fecundidad urbana. Tienen ustedes ahora el tema de la explicación, ¿verdad? Los cambios en el uso de métodos anticonceptivos. Voy a minimizarle esto para que se pueda ver la cifra final. Tienen ustedes que la tasa actual de métodos, de todo tipo de métodos en las mujeres unidas era de 41% en el año 77, menos de la mitad, y ha subido en forma significativa al 76% para el año 2019, un dato más reciente. ¿Verdad? Ha habido un incremento del 84%, es decir, el uso de métodos se ha duplicado en un periodo relativamente corto, de los años 70 al año 2019, ¿verdad? Estamos hablando de 40 años de un cambio significativo en lo que es el uso de métodos anticonceptivos. Pero los métodos modernos también han tenido un aumento. 35.7 de estas que usaban algún método, usaban un método moderno en el año 70, o sea, 2/3 usaban métodos tradicionales, ritmo o retiro, que tienen altísima tasa de falla, y la prevalencia de métodos modernos ha aumentado a 3 de cada 4 mujeres. Sin embargo, y esto es una anomalía, todavía tenemos alrededor de un 30%, un 28%, un 27% de mujeres en el Perú que usan métodos tradicionales poco efectivos. Sin embargo, el uso total de métodos modernos ha aumentado al 106%, más que la prevalencia total. Lo que queda por explicar es por qué todavía hay una parte importante de las mujeres peruanas que prefieren el ritmo como método anticonceptivo, y es un tema que me gustaría discutir ya en las preguntas y en la discusión. Es una anomalía respecto al resto de América Latina. ¿Okay? ¿Cuáles han sido todas las tendencias? La prevalencia total en cuanto a acceso a servicios creció del 41% al 76%.
y el uso de métodos modernos, como ya dije, del 36 al 33%. Los programas públicos se iniciaron recién en el 85 y el 86, primero el Seguro Social y después el Ministerio de Salud, pero tenían, y eso a veces se olvida, una cobertura muy limitada. En el año 86, la ENDE registraba 1.4 millones de usuarios, casi 1,5 millones de usuarios. El MINSA atendía solo a 177.000, o sea, a menos del 13%. Solo un tercio de las mujeres usaban en ese entonces métodos modernos. Quiere decir entonces que cuando la prevalencia ya era relativamente alta, 1.4 millones de mujeres, sin embargo, los servicios públicos, la política pública atendía a menos del 13% de los usuarios. Para el año 86, el 49% de las usuarias de métodos modernos dependía del sector público, subió, y el 39% del privado. El sector público, MINSA y Seguridad Social, incrementaron su cobertura del 49% del 86 hasta un 79% del año 2000, para luego descender al 56% en el año 2016, que es justamente un factor que quiero señalar después en un cuadro con un poquito más de calma. El sector privado comercial, consultorios, clínicas privadas y farmacias que abastecían con métodos modernos a más del 39% de las mujeres unidas en edad fértil hasta inicio de la década de los 90, alcanza su nivel más bajo, menos del 17% en el año 2000, por el fuerte incremento de la cobertura de planificación familiar oficial. Aquí hay una hipótesis también derivada, y es que cuando ha fallado el sector público, como ha ocurrido al inicio del periodo, pero también en los años más recientes, el sector privado asume esta cobertura. Farmacias, clínicas y médicos privados. Pero claro, la pregunta desde el punto de vista sociológico que debemos hacernos es ¿a qué costo, verdad? Porque ni clínicas, ni farmacias, ni médicos privados cobran cero por estos servicios. Entonces, hemos regresado de una situación en la cual el sector privado cubría un porcentaje cercano a la mitad a una situación bastante parecida como vamos a ver en el cuadro siguiente. En la última década, el sector comercial, en especial farmacia, retorna a abastecer a más del tercio de usuarios en 2011. Y el dato que tenemos para 2019 es que no ha cambiado. Alrededor de un 35% de todas las mujeres en el Perú que usan algún método lo obtiene de métodos comerciales y no por través de servicios públicos. Es muy probable que la pandemia, el cierre de la atención primaria de la salud, el cierre de la orientación, haya hecho que depender del sector privado y comercial se haya incrementado, lo que implica también que la gente más pobre tiene entonces o mayor costo de bolsillo o menor acceso a estos métodos. Otro tema que me parece importante resaltar, sin tratar de minimizar su rol, es que el sector privado sin fines de lucro, las ONGs, Impares, Instituto Marcelino, tantas otras, ha tenido una limitada cobertura en todo el periodo analizado, alcanzando un modesto pico de 6% de las usuarias hacia fines de la década del 90. Es decir, el sector privado no lucrativo, las ONGs que trabajan en planificación familiar, no han tenido nunca una cobertura importante. Lo que sí han tenido, creo yo, es una importancia en discutir el tema, en la incidencia política. Cosa curiosa, porque casi todo el financiamiento, yo he trabajado mucho en campo de ONGs con planificación familiar por muchos años, con Pathfinder, es que el énfasis del AID, que era nuestro principal financiero, era el tema de servicios, cuando en realidad el valor agregado que hacían las ONGs era más bien legitimar el tema, hacer que se discuta y hacer que se trabaje desde el punto de vista de la incidencia política. Para el último dato que tengo, de 2016, las ONGs cubren solamente el 0.4% de los usuarios de métodos modernos. 0.4%, no llega al 1%, quiere decir que la mujer peruana, la pareja peruana, depende o del sector comercial o del sector público para lograr sus deseos de salud sexual y reproductiva. Aquí tienen ustedes el dato, la evolución de la oferta pública en la primera fila, del año 86 al año 2016. Miren, el sector público, que incluye MINSA y Seguro Social, tenía 49% de los usuarios en el año 86, se mantiene igual en el año 91, 79% el año 2000, 71% el año 2004-2005 y 55% el año 2016. Quiere decir que ha habido una especie de ola, ¿verdad? Bajo el año 80, sube el año 2000, donde alcanza su pico casi 80%, vuelve a caer el año 2004-2005 la fase conservadora, y hoy día está un poquito por encima de la cobertura del año 86 con el 55.9%. O sea, un poquito más de la mitad de las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos modernos se abastece del sector público y el resto del sector privado. El MINSA tenía una cobertura siempre mucho mayor, 46.8% de los usuarios, que el Seguro Social. El sector privado tiene el comportamiento opuesto. 39% de la cobertura del año 86 y el principio de la década del 90, baja a menos del 17% el año 2000 y luego empieza a subir ligeramente el año 2004-2005 y vuelve a subir de forma significativa al 42.6%. ¿Verdad? Quiere decir que casi la mitad de las mujeres peruanas hoy en día, para abastecerse de métodos modernos, tiene que recurrir a la farmacia, sobre todo el 36% de la cobertura son farmacias, lo que hace que el cambio de mezcla de anticonceptivos también haya aumentado, ¿verdad? La farmacia no se consigue un DIU, en la farmacia se consiguen las píldoras anticonceptivas, la píldora del día siguiente que está creciendo de forma rápida y métodos de barrera como son el condón. Ven ustedes, la cobertura de las ONGs ha sido poco importante, alcanzó un pico en los años 90 con el 6%, hoy día es menos del 0.5%.
Finalmente tenemos abajo el uso de métodos modernos y la prevalencia total a la que ya me referí. ¿Cuáles son las conclusiones respecto a esta estadística entonces? El ritmo ha sido el método más utilizado en todos los años, excepto el 2000 y 2011, aunque es desplazado por los inyectables. Hay un tema cultural muy interesante, y es que el método anticonceptivo más usado para la población rural es el método inyectable. Y aquí creo que para entender eso tenemos que entrar a trabajar un poquito de antropología y economía. El inyectable es un método privado, nadie tiene por qué saber que te pusiste la inyección del día inyectable anticonceptivo, ¿verdad? Tiene duración larga, más de un mes de protección, algunos 2 meses, depende de la dosis y el tipo de método. Y además está asociada cultural a medicina moderna, ¿verdad? Ustedes van a cualquier pueblito de la sierra y aparecen siempre estos avisos en las calles, se colocan ampollas, y ampollas que significan inyectable. En mis trabajos de campo he encontrado que la idea de la inyección está asociada mucho a la medicina moderna. Entonces el inyectable tiene el tema de privacidad, el tema de durabilidad, el tema de costo subsidiado, porque no es un anticonceptivo barato, y el tema básicamente de la privacidad que esto implica. La píldora anticonceptiva tenía un peso importante al inicio de la transición de la fecundidad, más del 14% de las mujeres usuarias en los años 80. Se inició en la década del 90, y su principal fuente de abastecimiento eran las farmacias. A partir de esa fecha, la píldora anticonceptiva se ha venido reduciendo y su uso se mantiene hoy día en solo el 10% de las mujeres usuarias. Sin embargo, hay un dato interesante, del cual todavía no tengo evidencia global, que es el uso de la píldora al día siguiente. Tengo un tesista, Lucho Pérez, que ha hecho un trabajo muy interesante, uno de los pocos trabajos sobre sexualidad masculina en jóvenes pescadores de la caleta de Yacile, en el norte del Perú. Y él encuentra que entre la gente joven, adolescente y joven, no unida, que no cohabita, un método de creciente uso es la píldora del día siguiente, lo que se llama la anticoncepción oral de emergencia, ¿verdad? Que la actual ministra Massetti trató de imponer con alto costo para su carrera política hace unos años, ¿verdad? Con la reacción conservadora que hemos tenido en los años 2000 a 2004. Ahora, es interesante porque esto implica un mayor costo de bolsillo para el usuario y también un riesgo de salud, porque la píldora del día siguiente no es un método preventivo, sin embargo, parece ser que es el método que está más en incremento desde el punto de vista de la gente joven. Otro dato interesante es que el uso del condón también ha aumentado de forma significativa. Quizá un indicador de equidad de género más interesante es el uso del condón, y se ha crecido de forma significativa en las parejas más jóvenes y modernas. Y eso también es un dato que revela mucho un cambio cultural. El uso del DIU se incrementó entre los años 80 y 90 hasta un 23%, pero luego ha descendido abruptamente. Hoy en día, en 2011, solamente el 3% de las mujeres usan el DIU, sobre todo por temor a efectos secundarios. Hace unas décadas hicimos un estudio con Dina Lee sobre los prejuicios que había en las mujeres respecto al uso de métodos. El DIU tenía muy mala fama. La ventaja es que duraba 8 años, tenía una duración bastante larga y era un método bastante costo efectivo. Sin embargo, había mucho temor al uso del DIU por una serie de complicaciones reales o supuestas. Los inyectables, que es el método que más se usa en el medio rural, hacia el año 92 solamente un 3% de las mujeres usuarias dependía de este método. Hacia el año 2000 su uso se incrementa más de 7 veces al 21.5%. Y hay una mayor prevalencia del inyectable en el medio rural, que es un tema que ameritaría más investigación cualitativa para entender por qué el inyectable, yo ya les he lanzado la hipótesis, tiene tal presencia y prevalencia en el medio rural. En el año 86, como en el año 91-92, más del 13% de las mujeres usuarias estaban esterilizadas, un 60% por el MINSA. Para el año 2000, fin del gobierno de Fujimori, que fuera acusado de promover esterilizaciones masivas, el uso de este método aumentó solo al 18.6%. O sea, hay que entender que las esterilizaciones forzadas o las esterilizaciones quirúrgicas como método anticonceptivo nunca no han sido el método más prevalente. En el punto más alto aumentó al 18.6% y es una medida de stock, porque no esterilizada, este es un dato que se mantiene, ¿verdad? O sea, incluso entre el 2000, entre el 91 y el 2000, la prevalencia de este método aumentó solamente 5 puntos porcentuales. Entonces, no es cierto que la planificación familiar en el Perú haya sido un programa basado solo o exclusivamente en las esterilizaciones quirúrgicas. Desde esa fecha, la AQV, que es como se le conoce, la anticoncepción quirúrgica voluntaria, ha venido perdiendo importancia y hoy día, en el año 90, hemos regresado al 13%, ¿verdad? O sea, una prevalencia relativamente menor. Miren el tema del condón, que es un tema muy interesante porque refleja mucho más, refleja, creo yo, temas de equidad de género y de sexualidad conversada, ¿verdad? En el año 86, del total de usuarios de métodos, solamente 1.5% de las mujeres confesaban que su esposo usaba el método del preservativo, y subió al 16% en 2011, un incremento de 10 veces en 25 años. Creo que eso está revelando claramente un cambio en la cultura de género. En conclusión, la mezcla anticonceptiva revela un peso desproporcionado de los métodos más inseguros, lo que dependen en un tercio de las usuarias, un tercio de las usuarias, y los inyectables cuyo costo por usuaria es el más alto por año de protección pareja. Entonces tenemos dos problemas de calidad. Uno, que siguen habiendo todavía alrededor de un 25% de usuarias que están dependiendo del método, del ritmo, que tiene una enorme tasa de falla desde el punto de vista de lo que es su seguridad, no desde el punto de vista de salud, sino su seguridad anticonceptiva, ¿verdad?
Una Llevas hipótesis, 20 lo minutos, trabajo aquí, Carlos. pero me quedan 5 minutos, termino, ¿verdad? Entonces, lo que estoy planteando yo es que hay que entender por qué el ritmo es una preferencia, es un tema de temor a los demás métodos, es un método de los grupos conservadores que está ocurriendo. Y me adelanto un poquito, no tenemos mucho tiempo, quisiera terminar con conclusiones. Si me permites, Carlos, con esto termino. Los vaivenes en la política de planificación familiar han afectado sobre todo a las mujeres más humildes, rurales y de bajos niveles educativos. O sea, los cambios, las idas y venidas de la política pública de planificación familiar le pasan la factura a la gente más pobre. La gente más rica, la gente del sector educativo más alto, la gente urbana, está acudiendo hoy más que nunca a la farmacia, a la clínica, al médico privado, cosa que no está al alcance de las poblaciones con menos recursos. Y habría que preguntarse si el efecto de la pandemia o una enorme crisis económica va a hacer que esto sea aún más grave. Quiere decir que si no reactivamos los métodos públicos y los accesos públicos a servicios, como efecto de la pandemia, que hace que la fecundidad alta sea algo no deseado, vamos a tener o un incremento del aborto clandestino, que explica más o menos un 25% del descenso de la fecundidad, o un tema de embarazo no deseado. El uso de métodos tradicionales, especialmente el ritmo, tiene un peso desproporcionado para toda América Latina. Un tercio de las usuarias sigue dependiendo de este método, debido, creo yo, a la desinformación y a la falta de campañas informativas y consejería adecuada que promuevan el mayor uso de métodos seguros. Finalmente, es fundamental para mejorar la equidad en los derechos sexuales y reproductivos que la política y los programas de planificación familiar sean una política de Estado, no una política de gobierno, que no estén sujetos a cambios derivados de la ideología política de los gobiernos de turno. Termino señalando que en los años 90, que yo dejé de trabajar esos temas, en el año 2000 en realidad que dejé de trabajar esos temas, dijimos, ya la hicimos, ¿verdad? Ya Perú tiene una política de Estado, de planificación familiar, de calidad, que llega a la gente más pobre. Movimientos como con mis hijos no te metas y todos los temas conservadores han hecho que el tema de la planificación familiar, el tema del aborto, el tema de los derechos sexuales y reproductivos vuelvan a estar en agenda. Yo no tengo mucha ilusión que en la campaña política que se nos viene, este tema vuelva a tener importancia. Debería tenerlo. Quisiera terminar en esta observación de que si no lo hacemos de la sociedad civil y de la academia, este tema puede pasar de ser percibido teniendo un costo enorme para las mujeres más rurales que ya no quieren tener 5 o 6 hijos, no solamente 2 o 3. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Excelente presentación. Y vamos a dar paso ahora al profesor Robin Cabañú, quien es doctor en estudios de sociedades latinoamericanas por la Universidad de Nueva Sorbona de París. Robin también es profesor de nuestro departamento. Es investigador en temas de educación, familia, migración y sexualidad en contextos de vulnerabilidad. El tema de su presentación lo tienen aquí delante de sus ojos: transición demográfica y epidemiológica en el Perú contemporáneo. Te damos entonces de 15 a 20 minutos, Robin, para que presentes tus ideas. Adelante. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Voy a hacer todo para respetar el tiempo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, quisiera rápidamente agradecer a los organizadores del ciclo de conferencias de esta mesa, en particular a Narda Enríquez y Diego Palacios, y también bueno, a ti, Carlos, como coordinador de la mesa, ¿no? Bueno, aprovecho también para saludar a los colegas y amigos que son parte de la mesa. Tenemos... un poco en preámbulo, creo que tenemos pocos espacios en la universidad para conversar y debatir sobre temáticas relacionadas a demografía, a los estudios de población. Entonces creo que esta mesa que compartimos hoy me parece sumamente valiosa, ¿no? Entonces quiero agradecer también a la facultad por dejarnos este espacio. Bien, les voy a hablar de un fenómeno central. Bueno, es retador, o sea, la propuesta de Carlos era bastante retadora, ¿no? Tener una perspectiva histórica sobre los temas que trabajamos. Yo, bueno, voy a tratar de enfrentar este desafío hablando, bueno, no voy a ir hasta el siglo XIX, pero al menos voy a tratar de cubrir gran parte del siglo XX, y me voy a referir a un fenómeno central de la historia contemporánea, ¿no? Entonces, del país y de otros países de la región, y que tiene que ver con la transición demográfica, y que tiene implicancias directas en problemáticas de salud, como lo vamos a ver a continuación. Bien, bueno, esto es... entonces voy a hablar primero rápidamente de lo que es la transición demográfica, ¿no? Entonces es una teoría demográfica que nos permite describir
y explicar el paso de lo que es un régimen demográfico llamado, entre comillas, antiguo, ¿no? Presidido por altas tasas de mortalidad y natalidad, a un régimen demográfico llamado, entre comillas, moderno, ¿no? Con tasas muy bajas tanto de mortalidad como de natalidad. Entonces, la utilización de esta teoría ha constituido un paradigma en la demografía de buena parte del siglo XX y también diría hasta la fecha, ¿no? Entonces, esta teoría, este paradigma nos permite, contribuye, describir, analizar cómo las sociedades, como la sociedad peruana, han ido adquiriendo progresivamente el control, entre comillas, de la muerte y de la vida, ¿no? Entonces, es un proceso de larga duración y también es un proceso irreversible. Este fenómeno está determinado por dos transiciones más específicas, ¿no? En primer lugar, la transición epidemiológica, ¿no? Que voy a abordar a continuación, y por otro lado, la transición de la fecundidad, que es precisamente el tema que fue abordado por Carlos Eduardo, y es la combinación de estas dos transiciones, ¿no? Que están entonces, directamente relacionadas, que producen la transición demográfica. Entonces, rápidamente en este gráfico, la primera fase de la transición demográfica corresponde aquí, ¿no? A la primera etapa, al régimen demográfico antiguo, digamos que en el caso de Perú, ¿no? Es anterior a los inicios del siglo XX, y en esta etapa pretransicional, las tasas de natalidad y de mortalidad eran muy altas, ¿no? Por lo cual el crecimiento natural de la población era bastante lento, ¿no? Es importante notar también que, que para en esta etapa pretransicional, las tasas, es importante también recordar que en esta etapa, que fue una etapa característica de la mayor parte de la historia de la humanidad, ¿no? Desde siempre hasta el siglo, según los países, hasta el siglo XVIII, XIX, ¿no? ¿No? Entonces aquí, en esta etapa, las tasas de natalidad y de mortalidad se situaban más o menos entre el 40 y el 50 por mil, ¿no? Es decir, que nacían muchos niños, pero también al mismo tiempo la mortalidad era muy elevada, ¿no? Tanto en los años llamados ordinarios, ¿no? Por problemas de inseguridad vital, por un tema de deficiencia en alimentación, por la inexistencia de una medicina preventiva, por problemas de higiene, de sanidad, etcétera, ¿no? O sea, muchos problemas que se han ido mejorando a lo largo del siglo XX, y también, y mucho más, en los años de mortalidad catastrófica, entre comillas, que es la mortalidad suscitada por una coyuntura de crisis, ¿no? Es decir, a través de una mortalidad provocada por guerras, hambrunas o epidemias, ¿no? Como lo estamos viviendo este año. Bien, ese es un gráfico el gráfico propuesto en esta diapositiva procede del Instituto Andino de Estudios en Población y Desarrollo, que personalmente no he conocido, pero sé que mis colegas aquí en la mesa han tenido, vínculos con esta institución hace un tiempo. Es un gráfico que utilizamos con Carlos Eduardo en nuestro curso de análisis demográfico para presentar el tema de la transición demográfica. Presenta datos estimados hasta inicios de los años 90 y luego, a partir de esta fecha, presenta datos proyectados, ¿no? Por lo cual hay que interpretar este gráfico con cierta precaución. Sin embargo, me parece muy importante porque nos proporciona información sobre lo que es la transición demográfica en el Perú durante gran parte del siglo XX. Entonces, ¿qué observamos en este gráfico? Primero vemos que existe una primera etapa transicional que domina la primera mitad del siglo XX, ¿no? Digamos, con el inicio del proceso de urbanización y de industrialización, y también con la ausencia de guerras durante esta época, ¿no? Y también la ausencia de grandes epidemias. Entonces podemos ver que durante esta primera mitad del siglo XX, más o menos hasta 1940,
podemos notar, por ejemplo, que la última epidemia que habíamos conocido, la gripe española, no, por lo visto, no, bueno, que golpeó el mundo entre 1919 y 1920, no parece haberse traducido en un aumento de la mortalidad en el país, ¿no? Bueno, habría que confirmarlo con los colegas historiadores. Y durante este periodo, entonces, la primera mitad más o menos del siglo XX, ¿no? La tasa de natalidad se mantuvo a un nivel bastante alto, 40, aquí lo vemos 40 por 1000, e incluso tendió a subir durante las 2 décadas siguientes, ¿no? Entre 1940 y 1960, ¿no? Entonces, en un periodo que corresponde a otra etapa de la transición demográfica y que tuvo como consecuencia un crecimiento natural cada vez más importante de la población peruana, ¿no? Debido a un tema muy importante que es el descenso, un inicio del descenso significativo de la mortalidad masculina, ¿no? Es entre paréntesis, esta paréntesis este periodo entre 1940 y 1960 es un poco extraño cuando miramos cuando miramos los diferentes modelos de transición demográfica en América Latina, ¿no? Normalmente la natalidad sigue bajando, pero en este caso, durante 2 décadas, muestra una tendencia a aumentar, ¿no? Bueno, después, desde 1960, los índices de natalidad iniciaron un importante descenso, motivado por diferentes factores, por el acceso a la contracepción, que nos explicó Carlos Eduardo, por la incorporación de las mujeres en educación y en el mercado laboral, el acceso a los servicios públicos, la aceleración del proceso de urbanización, también por la progresiva sustitución de la agricultura de subsistencia por la agricultura más del mercado, y junto con otros cambios sociales y culturales que sería muy largo de explicar, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que me interesa en particular es el inicio del cambio del ideal de familia con menos hijos, ¿no? Bueno, la tasa de mortalidad continuó la tendencia bajista, a la baja, ¿no? Iniciada ya en las décadas anteriores, y en particular se nota en esta época un inicio de la mortalidad infantil, ¿no? En esta época, entre 1960, 1970 hasta 1990, ahí se acelera, hay un empujón hacia la disminución de la mortalidad infantil, y por esta razón el crecimiento demográfico en esta fase se mantuvo a un nivel bastante alto. Bueno, desde finales del siglo XX, más o menos hasta la fecha, nos encontramos una etapa más post-transicional, digamos, es decir, en un régimen demográfico calificado de moderno, que se caracteriza por tasas de mortalidad reducidas hasta alcanzar mínimos históricos y tasas de natalidad que se igualan prácticamente con las tasas de mortalidad. Esta etapa también, y quiero enfatizar eso, se distingue por una disminución importante, una confirmación de la disminución de la mortalidad infantil, y también desde hace unos 20 años por una disminución de lo que es la mortalidad materna, ¿no? Por muchos factores que podríamos ver después. Bueno, ese es un pequeño gráfico del Ministerio de Salud que muestra, ¿no?, en qué medida la mortalidad infantil disminuyó en los últimos casi 30 años, bueno, desde 1992 en el país. Estamos hablando de la mortalidad infantil. Bueno, como saben, la mortalidad infantil se refiere a la muerte antes de cumplir el primer año de nacido. Se subdivide entre la mortalidad neonatal, o sea, del primer mes de nacido, y la mortalidad post-neonatal, o sea, entre el primer mes y el primer año, ¿no? Entonces vemos que la mortalidad ha disminuido en los dos periodos, de manera muy significativa. Yo creo que ese es un cambio, bueno, es un cambio demográfico tal vez no muy visible, pero muy importante en la población peruana. Sobre el periodo más reciente, ¿no?, desde inicios de los años 2000, la disminución de la mortalidad materna, aquí la podemos apreciar en estos diferentes gráficos, ¿no?
Bueno, en el primero aquí tenemos el número de muertes absolutas en valor absoluto desde el año 2000, ¿no? Vemos que hay una disminución bastante significativa, y aquí en el gráfico, no sé si lo ven bien, son las muertes maternas por grupos de edades. Y vemos que en todos los grupos de edades, de 15, 19, 20, 35 y las mujeres mayores de 35 años, la mortalidad ha disminuido de manera bastante significativa. Bueno, bueno, he puesto este cuadro, también me parece interesante, o saber que desde, ¿no? O sea, más que desde hace 20 años, desde hace 30 años, la mortalidad, la razón de muerte materna ha disminuido bueno, de manera significativa en todos los países de la región, ¿no? Pero en particular en el nuestro, ¿no? Bueno, pasamos de 280 muertes por 100.000 nacidos vivos a 70, ¿no? Es una reducción muy importante, ¿no? Bueno, y aquí también bueno, es la tendencia a la esperanza de vida, ¿no? Que calculamos también a través de diferentes fórmulas en los estudios demográficos. Bueno, este gráfico me parece fundamental, o sea, la esperanza de vida en el país en 1940 era más o menos de unos 40, un poco más, o sea, 40 años, y bueno, se nota un ascenso fenomenal, ¿no? De la curva para llegar en el 2000, si no tomamos en cuenta incluso las proyecciones, si paramos la curva en el año 2015, llegamos a una esperanza de vida al nacer en promedio de 74,6 años, ¿no? En promedio para la población peruana, ¿no? 72 años para los hombres y 77,3 años para las mujeres, ¿no? Eso también es un cambio absolutamente fundamental de la población peruana, que está relacionado con muchos factores, muchas políticas, muchas iniciativas, ¿no? Bueno, que tal vez vamos a abordar más adelante. Bueno, eso es un tema, bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero el segundo componente, bueno, en realidad es el componente eh, asociado con la transición de la fecundidad, es la transición epidemiológica, que quería un poco explicar. Es un proceso también a largo plazo de cambio de las condiciones de salud de una población, ¿no? Incluyen cambios en los patrones de enfermedad, invalidez y muerte dentro de un proceso dinámico, continuo de la salud y la enfermedad, ¿no? Y esto es un patrón que se va modificando en respuesta a diferentes cambios más amplios de carácter demográfico, socioeconómico, tecnológico, también político, cultural, biológico. Y vemos que en el país desde hace 3 décadas, ¿no? Se produce un proceso de transición epidemiológica muy importante, que se señala por una variación de la incidencia de ciertos grupos de causas de muerte, ¿no? Entonces, he copiado este gráfico de un informe muy interesante del Ministerio de Salud, que fue publicado hace unos 3, 4 años, que muestra la tendencia sobre los grandes grupos de enfermedades en el país y en todos los países del mundo, las enfermedades infecciosas, las enfermedades circulatorias, las neoplasias, que se refieren básicamente a los cánceres, y las lesiones externas, ¿no? Accidentes de tránsito, etcétera, ¿no? Bueno, y este gráfico claramente nos muestra cómo se manifiesta la transición epidemiológica en el país desde 1985, ¿no? Vemos que entre el 85 y el 2000, la curva que hace referencia a las enfermedades infecciosas, ¿no? Ha disminuido más de la mitad, ¿no? Entonces eso también es un cambio muy importante. Es un cambio que, bueno, no se nota únicamente en Perú, pero que en nuestro caso es muy notorio, eh, ¿no? Y que tiene que ver que es una combinación también con las diferentes
los diferentes tipos de mortalidad que hemos mencionado antes, ¿no? La mortalidad adulta, que disminuyó sobre todo en el periodo anterior, ¿no? Desde mediados del siglo XX. La mortalidad infantil, que cuya disminución se acentúa en este periodo, en los años 80, 90, y luego en el periodo posterior con la mortalidad materna, ¿no? Bueno, aquí creo que tengo poco tiempo, es como entre las dos fechas, entre el 85, 86 y el 2015, como cada grupo, como cada causa de mortalidad se fue, o sea, modificó un poco su clasificación. Bueno, vemos que en el 85 lo que dominaban eran las infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas intestinales, tuberculosis, etcétera, ¿no? Y todas estas causas, estas mayores causas de mortalidad en el 85, pasaron a una posición mucho menor, ¿no? En la clasificación en el 2015, ¿no? Y al contrario, enfermedades cerebrovasculares, diabetes, etcétera, van ocupando una posición mucho más importante, ¿no? Bueno, hay un tema que, bueno, me parece sumamente importante cuando hablamos de la transición demográfica o cuando hablamos de la transición epidemiológica, hablamos como un solo bloque, ¿no? Como si el país tuviera un solo patrón. Y precisamente lo que estamos trabajando ahora desde el CICEPA, con un apoyo, un financiamiento de la universidad, es ver que la transición demográfica en el Perú no es una. Hay una gran heterogeneidad de transiciones, ¿no? Según los ámbitos de residencia, ¿no? Como lo pongo aquí bueno, como está en este gráfico, entre costa, selva y sierra, entre ámbitos urbanos y rurales, etcétera, entonces a través de diferentes variables de control. Entonces aquí, bueno, este gráfico me parece importante porque muestra que que la tasa estandarizada de mortalidad es también, bueno, ha sido muy diferente entre los ámbitos geográficos del país, ¿no? Entonces, bueno, presento este gráfico un poco para transitar hacia, bueno, diferentes reflexiones finales que pueden ser objeto de la discusión. Voy a empezar por el segundo punto, las disparidades regionales por la heterogeneidad. No existe una sola transición demográfica, existen muchas transiciones demográficas. El acceso a la salud, los servicios públicos de salud, los cambios culturales, los cambios de hábitos, cambios de higiene, de sanidad, etcétera, etcétera, son sumamente heterogéneos, ¿no? En el país. Entonces, eso no existen hasta la fecha estudios, ¿no? que cuestionen, o sea, que caractericen, ¿no? Y que analicen estas disparidades, pero creo que es un vacío de información demográfica y de análisis sociológico importante que queremos trabajar próximamente. Un segundo punto son las migraciones. Cuando hablamos de la transición demográfica hay un sesgo, consideramos la población como una población cerrada. Entonces aquí también es importante ver cómo tratamos, cómo trabajamos la variable migratoria. En relación con eso, sabemos que aquellas que han migrado en los años 80, 90 son mayormente jóvenes o jóvenes adultos, ¿no? Entonces eso obviamente tiene un impacto en las tendencias que hemos visto anteriormente. Y por último, bueno, hablamos de transición epidemiológica en los últimos 30 años, ¿no? Pero la crisis sanitaria que estamos viviendo este año seguramente, y de hecho va a matizar enormemente esta transición, ¿no? Entendida como un retroceso de todas las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, la sobremortalidad que se está registrando este año nos va a llevar a matizar esta transición también. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Robin. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a dar paso a la tercera presentación de la sesión a cargo de Carmen Young. Ella es doctora en ciencias sociomédicas con especialidad en antropología médica por la Universidad de Columbia de Nueva York.
También es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad y asimismo de la Escuela de Antropología de la Universidad de San Marcos. Son conocidas sus publicaciones sobre temas de género, salud, desigualdades sociales, políticas públicas, sexualidad y cultura juveniles. Nos va a hablar en este mediodía de las políticas de salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en los últimos 25 años, con especial atención a la cuestión de atención del parto y prevención del embarazo no deseado en adolescentes. Entonces, Carmen, quedas con tus 15 a 20 minutos para que nos expongas tus ideas. Te escuchamos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, y congratulo a mis colegas por tan importantes intervenciones. Me da mucho gusto de que tengamos esta mesa, como bien lo ha dicho Robin. Creo que son temas fundamentales sobre los que se requieren más espacios de discusión y también para darles continuidad en términos de las investigaciones y cómo éstas pueden alimentar, ¿no?, a las políticas públicas, ¿no? Es un reto que nos compete. Yo me voy a referir a las políticas de atención del parto y de prevención del embarazo no deseado en adolescentes en el Perú, como ya anunció Carlos, que han sido temas de mis investigaciones en las últimas décadas, ¿no? Y la pregunta que quiero contribuir, ¿no?, a abordar es si estas políticas han contribuido o no, o de qué manera, a un ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no?, especialmente de las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social. Y me voy a referir a los últimos 25 años, que corresponden al periodo posterior a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, ¿no?, que se realizó en el año 94, y de la cual es signataria el gobierno peruano, ¿no? Aquí se produce una ruptura muy importante con un enfoque demográfico que básicamente se preguntaba cuántos somos y dónde estamos, ¿no? Y se empieza a colocar un énfasis fundamental, ¿no?, en el reconocimiento de los derechos reproductivos como derechos humanos, ¿no? Y en ese marco se empieza a hablar de la salud sexual y reproductiva, que reemplaza a la anteriormente noción usada de salud materna e infantil, ¿no? Se plantea entonces la necesidad de trabajar por los derechos reproductivos de las mujeres y de los adolescentes, y las adolescentes en particular, para lo cual, especialmente por influencia del movimiento de mujeres y feminista, se propone que se tendría que realizar en estrecha vinculación, ¿no?, con la búsqueda de una mayor equidad de género y de una mejora de la calidad de vida de la población. Entonces, es en ese marco, ¿no?, que se han realizado algunas investigaciones y también que cambió, ¿no?, en alguna medida el discurso de documentos de política también en el Perú, ¿no?, respecto a los temas de salud reproductiva, ¿no?, en particular, ¿no? Entonces, en relación a las políticas de atención del parto, ¿no?, ¿qué es lo que ha sucedido? Estas políticas de atención del parto, junto con las del control prenatal y otras, se consideraron una prioridad, ¿no?, para disminuir la muerte materna, que, como ya lo notaba Robin, ¿no?, hasta avanzado de los 90 era una de las más altas de América Latina, pero que ahora ha disminuido notablemente, ¿no?, en el caso peruano, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no?, había una razón de mortalidad materna de 265 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, ¿no?, que estaba dentro de las más altas, junto con la razón de mortalidad materna en Haití, Bolivia y Honduras, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se le da gran importancia, ¿no?, al incremento de los partos institucionales, es decir, de los partos que se realizan en los establecimientos de salud, ¿no?, con asistencia de profesionales, ¿no? Y como ustedes pueden ver en este gráfico, ciertamente se ha logrado un incremento bastante significativo del parto institucional
particularmente si uno mira lo que ha sucedido en las zonas rurales, ¿no? Que ha pasado de un 15% a un 70% de los partos, ¿no? Que al 2018 son atendidos en establecimientos de salud, ¿no? Y esto invierte lo que venía sucediendo a mediados de los años 90, cuando más bien eran los partos domiciliarios los que primaban, ¿no? En las zonas rurales en particular, y que eran atendidos por familiares o por parteras, ¿no? Este incremento de los partos institucionales se ha explicado en parte por la expansión de los servicios de salud, ¿no? El seguro materno-infantil, que empieza a existir en el año 97, y que luego, ¿no? Que fue un antecedente al seguro integral de salud, ¿no? Que se establece más adelante, en los 2000, ¿no? Y también se realizaron otras estrategias como la instalación de las casas de espera para que las mujeres que vivían muy lejos de los establecimientos de salud puedan permanecer allí hasta el momento del alumbramiento, ¿no? Y también, paralelamente, sobre todo desde mediados de los 2000, se empieza a pensar en una forma, ¿no? De institucionalizar lo que se llamó el parto vertical con adecuación intercultural, ¿no? Y es así que en el año 2005 se da una norma técnica, ¿no? Que permite que los establecimientos de salud puedan incorporar algunas prácticas, ¿no? De la atención del parto, que eran propias de las zonas andinas o amazónicas, y que incluían, ¿no? Dar a luz en forma vertical, y también se incluyeron algunos elementos como algunas plantas medicinales, o incluso la posibilidad de que en algunos lugares se utilicen algunos saumerios, ¿no? La compañía de los familiares o el esposo, ¿no? Todo esto quedó establecido en esta norma técnica, y luego en el año 2016 se da otra norma que intenta mejorar, ¿no? la anterior, porque la anterior básicamente asumía que la interculturalidad era necesaria en las zonas rurales andinas y amazónicas, ¿no? Y entonces en el 2016, en primer lugar, se constata que la anterior norma no se venía aplicando, sino solamente en algunos establecimientos de salud, y luego que era necesario, ¿no? También expandir, ¿no? su aplicación en zonas urbanas, en la medida que, ¿no? Esta diversidad cultural se da en todas las áreas del país, ¿no? Ciertamente, a partir de las investigaciones que hemos venido realizando, pues lamentablemente, si bien se incrementó el parto institucional, disminuyó la mortalidad materna, y se dieron estos esfuerzos para la incorporación de la interculturalidad en la atención del parto, testimonios como el que estoy proyectando, y que corresponde en este caso a una tesis de una ya magíster en sociología de la Católica, que es Giovanna Velarde, ¿no? Son testimonios que son muy similares a otros que yo he recogido hasta hace un par de años, ¿no? Aún en los establecimientos de salud que han sido reconocidos, ¿no? Por su incorporación de la interculturalidad, ¿no? Si bien se han incorporado algunas prácticas, algunos elementos, ¿no? De la atención del parto en zonas amazónicas y andinas del Perú, la relación social con los proveedores de salud no ha cambiado, ¿no? Es una relación que ha sido y que lamentablemente ha continuado siendo de obligaciones, de imposiciones, ¿no? De desconfianzas, ¿no? Entonces, estaríamos muy lejos de decir que este mayor incremento en el uso de los servicios de salud para la atención del parto, ¿no es cierto?, es ejercido y entendido como un derecho, ¿no? Para muchas mujeres en las zonas rurales, que es justamente donde ha habido mucha mayor insistencia en el parto institucional, debido a que también las tasas de mortalidad materna son mayores, el acceso geográfico a los establecimientos de mayor capacidad resolutiva también es más difícil, ¿no? Justamente en estas zonas se ha insistido también con prácticas combinatorias de diverso tipo, ¿no? Que, por ejemplo, usan esta ¿no? amenaza de que se les va a quitar el programa
el acceso, ¿no? al programa Juntos, ¿no? Cuando en realidad el programa Juntos, que es este programa, ¿no es cierto?, que da una suerte de compensación, digamos, ¿no?, debido a algunas obligaciones que las mujeres cumplen, ¿no?, como llevar a sus niños a la escuela, y ir al control prenatal, ¿no?, y llevar a los niños al control al CRET, ¿no?, del niño sano, ¿no? No es cierto que esté como una obligación que den a luz en el servicio de salud. Sin embargo, esto se ha usado como una manera de obligarlas, ¿no? Como dice la señora que está dando que dio su testimonio, ¿no?, para la investigación que realizó Giovanna Velarde, ¿no? A esto se suman distintas formas de violencia obstétrica, ¿no?, que es una forma de violencia sobre la cual felizmente cada vez hay una mayor conciencia de que se tiene que identificar, ¿no?, y que tiene que ser erradicada de los servicios de salud. Y entonces se han hecho esfuerzos, sobre todo desde la Defensoría del Pueblo, de organizaciones, en este caso como Chirapaj, ¿no?, que se define como una organización indígena, por parte del Ministerio de la Mujer, para dar lugar a lo que ahora es este observatorio, ¿no?, de casos de violencia obstétrica en el Perú, ¿no? Y algunos ejemplos, ¿no?, de estas formas de violencia obstétrica son las que registró Chirapaj en un informe que publicó en el año 2019, ¿no?, donde nos habla de formas de maltrato físico, de maltrato verbal, ¿no?, de la obligación a dar a luz en una determinada postura, ¿no?, que no se adecua a la forma en la que las mujeres usualmente dan a luz, en este caso, que es una forma más bien vertical, ¿no?, que además desde los estudios biomédicos se ha mostrado que es algo que hubiera pues una complicación, ¿no? Es una posición que facilita, ¿no?, la expulsión. Pero no es la forma de dar a luz con la cual el personal de salud está siempre, o la mayor parte de veces, familiarizado, porque no es de esa manera que les enseñan a atender el parto, ¿no? En fin, y otras formas de violencia obstétrica, como las que están relatadas, ¿no es cierto?, incluyendo este condicionamiento a recibir, ¿no?, beneficios de programas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, que obviamente, pues, nos hablan de que este acceso a los servicios de salud termina siendo también, ¿no?, lamentablemente, una situación en la cual se producen formas diversas de vulneración de los derechos humanos, ¿no?, de las mujeres que acuden a dar a luz en estos lugares, ¿no? Es importante decir que, si bien ha habido un descenso importante, ¿no?, de la mortalidad materna que se ha asociado al parto institucional, como podíamos ver, ¿no?, en el gráfico que nos mostró Robin, ciertamente ha habido un descenso muy importante. Sin embargo, no se puede decir que, si pensamos en el tema de seguridad en el parto y la posibilidad de evitar muertes maternas, ello siempre esté sucediendo, ¿no? Hay informes que se han realizado desde la propia Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, que sugieren que hay problemas importantes en la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, que no garantizan que el parto institucional siempre sea, ¿no?, un proxy de evitar muertes maternas, ¿no? En un estudio que cubrió el periodo del 2007 al 2011, ¿no?, por parte de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, decía que el perfil de la víctima de muerte materna para este periodo era el de una mujer adulta, ¿no?, ama de casa, con un nivel educativo primario, un 48%, que sí había tenido acceso al control prenatal, ¿no?, el 74% de ellas, y cuyo parto o aborto había sido atendido en un establecimiento de salud y falleció principalmente por hemorragia obstétrica, en más del 40%, en un establecimiento de salud, ¿no?, sea hospital o clínica.
¿no? Y luego, si vemos el último informe al que yo pude acceder de la Dirección de Epidemiología, ¿no? del Ministerio de Salud, vemos que también al 2019, hasta la semana 22, ¿no? El 74% de las muertes maternas fueron institucionales, ¿no? Y que, claro, ciertamente esto tendría que ver con que el mayor porcentaje de los partos, ¿no? También se están realizando, ¿no? Dentro de los establecimientos de salud. Pero si miramos, ¿no? Justamente los estudios que ha hecho la Defensoría del Pueblo, justamente en las regiones con un mayor número de casos de muerte materna, vemos que esto también tiene una relación con que estos establecimientos de salud no están cumpliendo con los indicadores de calidad, ¿no? Y en estos lugares precisamente donde hay un mayor porcentaje, ¿no? De casos de muerte materna, se ve que el 90% de los indicadores, ¿no? De calidad de funciones obstétricas no se están cumpliendo dentro de los establecimientos de salud, ¿no? Además de que también se registró, ¿no? Formas diversas de violencia obstétrica, ¿no? Incumplimiento de esta norma técnica del parto con pertinencia intercultural. Y entonces, pues, todo ello termina, ¿no? También contribuyendo, ¿no? A que el acceder, ¿no es cierto?, a los servicios de salud para dar a luz no permita, ¿no? el ejercicio de los derechos y no garantice tampoco la seguridad, no solamente la libertad, ¿no? De cómo dar a luz, sino también termina afectando la seguridad y dando incluso mayores posibilidades o no disminuyendo, digamos, estas posibilidades de la muerte materna, ¿no? A esto se suma que los esfuerzos para disminuir la muerte materna no han abordado determinantes sociales conocidas como la disminución de la pobreza justamente, ¿no? En estas zonas donde sigue habiendo un mayor porcentaje de muerte materna, ¿no? Que son las zonas rurales y en las zonas urbanas con mayor pobreza, ¿no? Entonces, quedan pues muchos retos, ¿no es cierto?, respecto, ¿no?, a cómo el acceso a los servicios de salud para poder parir, ¿no?, para poder dar a luz, ¿no?, puede significar un ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, a pesar de que ciertamente se han hecho algunos esfuerzos tanto para el acceso económico, físico, incluso se han dado estas normas, ¿no es cierto?, de atención del parto con pertinencia intercultural, ¿no? El otro tema que quería tocar es el del embarazo no deseado en adolescentes, que a diferencia de lo que ha pasado en los otros grupos de edad, ¿no? Como podemos observar, se mantiene casi estático, ¿no? En términos del porcentaje de madres adolescentes o embarazadas por primera vez. Además, es importante decir que estos embarazos, ¿no es cierto?, en un mayor porcentaje, ocurrieron sin que las adolescentes desearan quedar embarazadas, ¿no?, en ese momento, ¿no? En el año 2017, solo el 28.8% de las adolescentes de 15 a 19 años quería el embarazo cuando se presentó, ¿no? El 62.2% hubiera preferido embarazarse después, ¿no? Y el 8.9% dijo que no quería, ¿no?, tener más hijos, ¿no? Entonces, en este tema, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que ha ocurrido respecto a la atención del parto institucional, muy vinculada a esta política, a la disminución de muerte materna, se ha invertido mucho menos, ¿no? Y además han habido diversas controversias, ¿no? En el contexto que ya adelantaba Carlos Eduardo, ¿no? Muchas controversias para reconocer derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, ¿no? Que han generado una serie de idas y vueltas sobre las estrategias de las medidas a implementarse, ¿no? Entonces, tanto la educación sexual integral, ¿no?, como el acceso a información y a métodos anticonceptivos en los servicios de salud
pues en varios momentos ha generado una serie de debates, ¿no? Y tuvimos, ¿no? Un periodo en el cual se estableció esta llamada indemnidad sexual, por la cual se consideraba, ¿no? Si dos adolescentes tenían relaciones sexuales y no, era considerado que en realidad se trataba de una violación, ¿no? Entonces, este derecho de la adolescente a decidir si es que ella deseaba tener relaciones sexuales no era considerado, ¿no? Y también, ¿no? Felizmente esto ha cambiado, pero también para acceder a los métodos anticonceptivos se requería la tutela y la autorización de los adultos, ¿no? De los padres especialmente, ¿no? Lo cual terminaba yendo en contra de la realidad de un buen porcentaje de adolescentes que se inician sexualmente antes de tener la mayoría de edad, ¿no? Luego, podemos decir que han habido una serie de avances muy importantes en términos de plantear como un problema que requiere considerar múltiples sectores y múltiples dimensiones, ¿no? Y no solamente medidas de información y de acceso a servicios de salud, sino que también involucra el ámbito educativo, ¿no? El de la equidad de género, ¿no? De la prevención de la violencia familiar, de la violencia sexual, ¿no? Y ha dado lugar a un plan multisectorial de prevención del embarazo del adolescente que en su diagnóstico y en su diseño, ¿no? Nos ofrece una visión bastante completa, ¿no? Y compleja de este problema de la prevención del embarazo en la adolescencia, ¿no? Y que va del 2013 al 2021. Pero el problema mayor, pues, es que no se está implementando, ¿no? Y que lo poco que se está haciendo se está realizando con muy poca inversión, ¿no? Como podemos ver, ¿no? A partir de algunas referencias que nos da, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo respecto, ¿no? A lo poco que se está invirtiendo en relación a la prevención de la violencia de género, ¿no? En algunos gobiernos regionales el presupuesto es menor al 1%, ¿no? Y en el propio sector salud, el presupuesto que se asigna, ¿no? Al acceso de los adolescentes y las adolescentes para la prevención de los embarazos, ¿no? Es más o menos de 7 soles por adolescente, y se expresa, ¿no? En los distintos estudios cualitativos que se han realizado, en que, por ejemplo, si bien existen estos llamados servicios diferenciados, ¿no? Para los adolescentes, ¿no? Usualmente no tienen un personal que específicamente se pueda dedicar a ello. El personal tampoco puede hacer un trabajo fuera del servicio de salud, y son pocos los adolescentes, ¿no? Salvo que tengan que ir al control, ¿no es cierto?, ¿no? De la atención integral, ¿no? Los que van al servicio de salud finalmente para temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, hay muchas limitaciones respecto a lo que este plan propone, a pesar de que tiene un abordaje multisectorial, ¿no? Que es muy prometedor, ¿no? Entonces, para concluir, regresando a mi pregunta, ¿no? Podríamos decir que se han hecho algunos esfuerzos en el caso de la atención del parto, fundamentalmente relacionados con el acceso, ¿no? Y con la intención, ¿no? De convertir al parto institucional como este proxy ¿no? de la disminución, ¿no? De las muertes maternas, pero que ello no ha significado, lamentablemente, un ejercicio de derechos, sobre todo para las mujeres en zonas rurales, en situación de mayor pobreza, ¿no? A las cuales prácticamente, en muchos casos y con diferentes estrategias, se les conmina, ¿no? A ir a los establecimientos de salud, y además, ¿no? Aun cuando van por su propia voluntad, también para prevenir, ¿no? Situaciones de emergencia o posibles muertes maternas o infantiles, ¿no? Las formas de violencia obstétrica diversas que se vienen produciendo en los establecimientos de salud
pues son, por supuesto, violatorias de los derechos humanos, ¿no? Y en el caso del embarazo en adolescentes, se juegan todavía muchos debates, ¿no? Respecto a si los adolescentes tienen realmente derechos sexuales y reproductivos, que por supuesto muchos pensamos que sí los tienen, pero todavía sigue siendo un motivo de debate, y también en términos de las políticas, ¿no? Si bien ha habido una discusión muy interesante con diferentes sectores que abordan el problema de una manera multidimensional, todavía está el gran reto, ¿no? De ponerlo en práctica, ¿no? Lo cual supone, ¿no? Que realmente haya un reconocimiento de estos derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, lo cual, sí, ahorita voy a terminar, lo cual compete a los diversos sectores, ¿no es cierto?, que intervienen en estos ámbitos, pero creo que también hay un papel importante en las universidades, especialmente donde se forma el personal de salud y también los docentes, ¿no?, que enseñan en escuelas y colegios, ¿no?, sobre el reconocimiento real de estos derechos sexuales y reproductivos del adolescente, y de la importancia de que se implemente realmente el enfoque de género, ¿no? Tal como ya se ha reconocido en las políticas de salud y educación. Bueno, entonces ahí me voy a quedar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Perdona que te haya apurado con el tiempo, bien. pero está bien. son las reglas. Sí, no, está muy bien. Gracias. Voy a tratar de sacar la presentación ahora. Has sacado a la luz conceptos interesantes que creo que no miramos habitualmente. Así que te felicito. Y vamos a dar lugar ahora a la cuarta y última intervención del panel a cargo de Pedro Franque, quien es magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica y profesor también del Departamento de Economía de la Universidad. Pedro es conocido por sus trabajos sobre temas de pobreza, salud y políticas sociales, y ha tenido experiencia en el Estado y, por supuesto, trabajo muy valioso en la academia. El título de su presentación es Larguísima marcha hacia un sistema de salud público único y universal, pensando el sistema de salud peruano. Bueno, ahí tienen ustedes el título, de manera que no quito más tiempo al expositor y te escuchamos, Pedro, con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y a los organizadores por esta oportunidad. Realmente ha sido bien simpático escuchar a los colegas. He aprendido bastante, refrescado bastante. Y bueno, mi presentación en esta oportunidad trata de tener una cierta visión histórica. Le decía a Carlos que estoy metiéndome un poco en sus terrenos profesionales sobre el sistema de salud peruano, como pensando el bicentenario, ¿no? Entonces como que el bicentenario como que nos forzara a pensar, o tratando de pensar en el bicentenario una historia como una historia de larga duración, ¿no? Y alrededor de estas como dos claves, digamos, ¿no es cierto? Dos palabras claves en la lógica de un sistema de salud, ¿no? Esta es una historia, es una idea de cómo ha evolucionado el sistema de salud en el Perú alrededor de dos temas centrales. Sistema de salud público único y universal. O sea, el único público y el universal son las dos claves que yo quiero trabajar en esta exposición, digamos, ¿no? Que he trabajado por esta exposición, ¿no? Y comienzo un poquito con los últimos como mensajes que ha dado el presidente Vizcarra sobre esto, ¿no? El 28 de julio del 2019, el año pasado, ¿no? Vizcarra dijo esto, ¿no? A 10 años de la promulgación de la ley, tenemos 4 millones de personas sin ningún tipo de cobertura de salud. Mi gobierno ha dispuesto el acceso universal en salud. Y según Vizcarra, para ello el SIS afiliará independientemente de la condición socioeconómica a toda persona que no cuente con seguro de salud. Justamente termina con esto: al bicentenario todos tendremos acceso universal en salud. Veremos ahorita las condiciones, ¿no? Y lo ha reiterado, ¿no? Como ustedes saben, el año 2020 es el año de la universalización de la salud, ¿no? Algo bien, un poquito paradójico, ¿no? Porque justo se declara esta intención y viene la epidemia, ¿no? Entonces, digamos que tiene ¿no? Como que la
la diosa historia nos golpea con cierta ironía respecto al nombre del año, digamos, ¿no es cierto? Sarcásticamente nos ha respondido, ¿no? Pero Vizcarra, este 28 de julio, insiste, ¿no? Reitera, ¿no? A julio de 2021 todos estarán afiliados, todas las peruanas y peruanos estarán afiliados al Seguro Integral de Salud. Ojo, que es un poco distinto, ¿no? Porque el año pasado había dicho, los que no tengan cobertura, los que no cuenten con seguro de salud, los afiliará al SIS. Este año ha dicho, todos estaremos en el SIS, ¿no? Y será una brecha histórica. Y me parece bien interesante porque es verdad, es una brecha histórica. ¿Me explico? Así me parece. ¿Por qué planteo este tema? Porque sí me parece que es un gran tema, digamos, resaltado en este tiempo de COVID. Veremos ahorita cómo el que todos los peruanos tengamos acceso universal a la salud. Y el otro gran tema es la unificación de los sistemas públicos de salud. Les contaré un poquito esta historia, ¿no? Pero, digamos, justamente Vizcarra también en su discurso el 28 de julio habló de esto, ¿no? De la necesidad de un sistema unificado más allá de la articulación, ¿no? Y es interesante, como veremos después, porque aquí hay una diferencia con lo que hemos visto en el pasado. Paso rápido diciendo que, bueno, por supuesto resalto un poquito lo dicho por Vizcarra, pero como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, e incluso las políticas, pues, universal a la salud no necesariamente es lo mismo que universalizar el acceso al SIS, ¿no? Y si se trata de que todos estemos afiliados en el SIS, es un solo hecho de trámite, ¿por qué no se ha hecho ya? No es tan difícil. Y si hablamos del sistema público, hay un montón de preguntas, ¿no? El MINSA y el Salud, uno es un sistema descentralizado, el otro es uno centralizado, uno tiene un plan de atenciones limitado, el SIS, el otro, el Salud, en principio cubre todo en el papel. Hay diferencias en las condiciones laborales, salariales de compras, etcétera, ¿no? Aún así, es un cierto discurso histórico, ¿no? Estos discursos de Vizcarra, tal vez no han pasado suficientemente atendidos, pero hoy que tratamos esto, ¿no? Estos dos grandes temas, ¿no? Y es interesante, me parece, en el Bicentenario plantear estos dos grandes temas, ¿no? Universalización y sistema público único, ¿no? Creo que es interesante, creo que las claves de pensamiento me parece que son como las correctas, ¿no? Los grandes temas, ¿me explico? Los grandes temas de la salud pública, de la atención de salud peruana son estos dos, los grandes, ¿no? Entonces, yo quería como repasar un poquito la historia, ¿no? Comenzando por el primer centenario, ¿no? Hace 100 años, ¿cómo era la salud, ¿no? En el Perú, ¿no? Teníamos un Ministerio de Salud formado recién, ¿no? Y los hospitales seguían en base a las beneficencias, ¿no? Muy vinculados a sectores de la iglesia, y digamos en base, pues, a esta lógica de la caridad, a esta articulación entre la iglesia y sectores oligárquicos. Y poco después, digamos, en las décadas posteriores al primer centenario, es que se forma el Seguro Social Obrero y el Seguro Social del Empleado. Primero el del obrero, ¿no? Y es interesante porque los sistemas públicos de salud comienzan segmentados, parciales, ¿no? El comienzo del sistema público de atención de la salud no comienza como un sistema universal, ¿ok? Y refleja, creo yo, un determinado crecimiento económico de determinadas clases y sectores sociales, ¿no? Un nivel de desarrollo de la industria y del Estado, que se refleja de esta manera, ¿no? Un Estado, digamos, restringido, ¿no? Porque estos seguros, pues, son bastante urbanos, ¿no? En momentos en que la población rural era ampliamente mayoritaria, ¿no? Y por ahí anoto que es interesante de que, digamos, los que comienzan estos seguros son gobiernos militares, ¿no? De una orientación más bien pro-oligárquica, pero que recogen esta demanda de los trabajadores, quizás un poco en la clave de lo que dijo Carlos al comienzo, en esta lógica de que el seguro social, la seguridad social de salud también es una necesidad económica, ¿no? Responde a un interés también económico. Bueno, avanzo rápido en contarles que en los años 60 y 80, digamos, el Seguro Social se va desarrollando, pero entre los años 60 y 80 es que el sistema del Ministerio de Salud se expande, ¿no? Empieza a expandirse y se expande fuerte a todo ese sector que no estaba cubierto por los seguros sociales, ¿no? Hospitales públicos regionales, inicio de una expansión de una red de centros de salud, sobre todo urbana, y luego en el 69-70 hay una ley de Velasco que básicamente hace que todos estos hospitales que eran de la beneficencia pasan a ser asumidos, ¿no es cierto?, dirigidos por el Ministerio de Salud, ¿no?
No sé si estatización es el término correcto, pero creo que posiblemente sí, ¿no? A veces esta palabra tiene reminiscencias, ¿no? Trae como malos recuerdos, a alguna gente le suena mal, pero es un poco así, digamos, ¿no? Lo que sucede en este momento, ¿no? Y también en los 70s, Velasco, que había avanzado esto también, da este gran paso que es la unificación de los seguros sociales. El Seguro Social del Obrero y Empleo, que es un gran momento de unificación. Hablando de unificar, ya hemos tenido un momento unificador, pero parcial. Y ojo, no es obvio, ¿me explico? Hay países latinoamericanos que todavía tienen su estructura de seguros sociales segmentada. En Ecuador, en Bolivia y México hay varios seguros sociales públicos por segmentos, ¿no? No han avanzado, nosotros pasamos eso en los 70, ¿no? Ahora, está registrado por ahí en la Historia de Salud Pública que Velasco nombra una comisión para plantearse una gran reforma integradora, pero eso lo hace poco antes del golpe de Morales Bermúdez. La comisión termina, sigue funcionando, concluye recomendando un gran sistema único de salud. Lo recomienda la comisión del gobierno militar, pero nunca se implementa, ¿no? Son de las grandes historias y espinas en la historia de salud pública peruana, ¿no? Entonces, digamos, hasta los 80 tenemos, los sistemas de salud comienzan a partir de grupos organizados con la seguridad social, ¿no? En un esquema bismarckiano. Luego el Estado central, digamos, ¿no es cierto?, comienza a implementar un sistema de atención a los no asegurados, a la población en general, en un momento económico, desarrollo económico, industrialización, desarrollo estatal, y que avanza a ampliar la cobertura, y a un primer momento de unificación se frustra el segundo paso de la unificación. Y ahí pues hay el gran quiebre de la historia económica y tal vez política y social peruana, ¿no? Gran crisis en los años 80, sistema de salud replegado, como no hay dinero, la atención primaria es la forma para atender atención básica con poca plata, ¿no? Cuyo caso ejemplificador es la respuesta al cólera, ¿no? Que llega pues en el peor momento de la crisis económica y política del Perú, pero que tiene una respuesta de la atención primaria de salud potente, ¿no? Y que significa que la mortalidad finalmente no es muy grande, ¿no? La letalidad es relativamente baja, ¿no? Y en los años 80, ya con el fujimorismo, como que un sistema de salud casi colapsado, ¿ok? Por la crisis de los 80, se reconstruye, pero se mantiene con algunas direcciones básicas, ¿no? Orientaciones básicas, ¿no? Hospitales con muchos cobros a los usuarios, ¿no? Un poquito privatizados ahí, ¿no? Mientras se reconstruye y se avanza un poco más en la atención rural básica. Y estas grandes metas, ¿no?, de la universalización y la unificación salen del juego, digamos, político de las políticas públicas, siendo reemplazadas por las palabras claves focalización, privatización, con las EPS, y una cierta respuesta eficientista, ¿no? No me alcanza para desarrollar la idea acá, ¿no? Y entonces avanzo rápidamente, empezar, bueno, y las últimas, este milenio, ¿qué hay, no? Este milenio como que retoma un poquito, sobre todo, el énfasis universalista, ¿no? La lógica universalista. ¿Con qué? Con el CIS, que es una respuesta a esta lógica de cobros, en el fondo privatista en los hospitales, ¿no? Si el gran legado de los 80s y 90s ha sido un sistema público que le cobraba a la gente, la gran respuesta de la democracia en el 2000 es dejar de cobrarle a la gente, y el instrumento es el CIS, ¿no? Ahora, en las discusiones de la época se planteó bastante la idea de que el CIS podía ser un nuevo elemento reorganizador del sistema, ¿no? Del sistema en su conjunto, pero esto no funciona, ¿no? Y en realidad, la respuesta que sale es la de los sistemas coordinados, ¿no? Y por eso resalté un poquito las palabras de Vizcarra, porque las palabras de Vizcarra en su discurso responden a un discurso de estos 20 años. De hecho, la ley actual habla del Sistema Nacional Coordinado de Salud, bajo la idea de que tenemos dos subsistemas que no pueden unificarse, solo pueden coordinar, ¿no es cierto? Ahora, lo cierto es que la coordinación ha sido un fracaso, digamos, ¿no? Ahorita las cosas funcionan más o menos, pero el balance de 20 años de sistema coordinado es que el Ministerio de Salud y de Salud siguen conversando un poquito de vez en cuando sin mayor confluencia de sus sistemas, ¿no?
un poquito en las compras de medicamentos, ahora en la emergencia, pero nada sustancial, digamos, ¿no? Y nuevamente la idea de grandes reformas se retoma un poquito al comienzo del gobierno de PPK, cuando se nombra esta Comisión de Protección Social, que propone regresa al tema, ¿no? Porque son los grandes temas en realidad la reforma de salud, ¿no? Propone un sistema unificado, ¿no? Y con una lógica de universalización bajo un plan mínimo de atenciones, ¿no? Pero lamentablemente toda propuesta de reforma de salud de este tipo requiere presupuesto y eso no pasó por el aro del MEF, digamos, ¿no? Entonces se quedó ahí, ¿no? Murió, digamos, así, como Dios, sin pena ni gloria, ¿no? Nadie sabe cómo, ¿no? ¿No? Se ocultó, digamos, ¿no? Entonces, como quiero respetar el tiempo, llegamos con estas condiciones, es decir, con un desarrollo histórico, digamos, con un avance hacia la universalización, unificación que se trunca a fines de los 70s y 80s, ¿no? Que se retoma un poco el tema de la universalización con el CIS, pero dejando el tema de la unificación de lado, ¿ok? Y en estas condiciones de un sistema que quiere luchar y replantear la universalización, pero no sabe cómo tratar el tema de la unificación o la coordinación de los sistemas, no hay una respuesta política, llegamos a la respuesta del COVID, ¿no? Al tema de la epidemia, ¿no? Y la epidemia, pues, es una emergencia que, digamos, cambia todo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, no se puede hablar aquí de todo lo que significa el COVID, pero solo quisiera plantear como, y los grandes temas del COVID sobre el sistema de salud, ¿cuáles son? Hay muchos, por supuesto, ¿no? Muchos, ¿no? No voy a mencionar ninguno, pero hay muchos temas, ¿no? Pero diría que en las grandes discusiones veo que hay dos, ¿no? Una es la falta de servicios, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? Bueno, no hay atención, no hay oxígeno, no hay UCIs, no hay hospitales, ¿no? El gran problema es la debilidad del sistema, ¿no? Más allá de que tengas CIS o no tengas CIS, tengas carnet o no tengas carnet, incluso seas privado, ¿no? No al interior del sistema público, si se unifica o no, sino en relación con el servicio privado, ¿no? Los servicios privados que tienen todas estas características, pues, de aprovechamiento de la venta de oxígeno, de debate sobre el tema de la SUSI, del cobro de los medicamentos, ¿no? Parece que es el otro gran tema, ¿no? Que sale en la discusión pública, ¿no es cierto? Y en los debates políticos, que está presente, ¿no? ¿A dónde vamos acá, no? Los términos como el ministro Zamora y el propio Vizcarra hablan, ¿no? La unificación como un tema, ¿no? El sistema público único. Pero la verdad es que no llega a agarrar carne, me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la emergencia, ¿me explico? En la emergencia creo que a la gente o a nosotros no nos importa tanto si el que nos atiende es 1 o 2 o 3 o 4 y que están juntos, coordinados, integrados, unificados en lo que sea. Lo que queremos es que nos atiendan. No sé si me explico, ¿no? Y además en la práctica hay una especie de unificación de facto, que es lo que se llamó el comando COVID, ¿no? Que ya no se habla de él, ya ha pasado a segundo plano, pero por un momento pues lo dirige Pilar Macetti cuando no era ministra, y que representa esta idea, ¿no? La respuesta unificada del Estado, ¿no? En realidad es coordinada, pero se siente unificada, ¿no? En la emergencia, lo cual está muy bien, ¿no? Y en realidad, atrás de esto, digamos, la universalización consensual, ¿qué quiero decir? Que a nadie se le ocurre decir que alguien no tenga atención frente al COVID porque no tiene carné de pobre para ser afiliado al CIS. ¿Me explico? Eso está fuera, a nadie se le ocurre, pero la universalización es consensual, todo el mundo cree que esto debe ser para todos, pero no es para todos porque no alcanza. Así de sencillo, digamos, ¿esto? Entonces quiero terminar esto es como un poco ubicándonos en qué momento estamos, ¿no? ¿Cómo llegamos al bicentenario, ¿no? Y entonces quiero terminar, porque espero respetar el tiempo, dada la hora, quiero terminar como regresando a los discursos de Vizcarra, ¿no? ¿Por qué? Porque para los que trabajamos este tema de salud pública, para los salubristas, estos dos elementos de los discursos, la universalización y la unificación, son los grandes temas, son potentes, ¿no? Yo diría que la comunidad, hay una comunidad salubrista, una comunidad de salud pública, es como, sí, ¿no? Esto es lo que queremos, ¿no? Universalización, unificación, es casi un sueño, ¿no? Y que el presidente lo diga es como
una gran esperanza, ¿no? Algo muy bonito, digamos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, uno cabe preguntarse, bueno, si tienen carne, ¿no? Si tienen fuerza, ¿no? Que un presidente los diga, no necesariamente quiere decir que eso vaya a perdurar o que vaya realmente a ser una fuerza transformadora, ¿no? Entonces, insisto esto, ¿no? Los dos temas, universalización y unificación, sí son importantes, o sea, responden a problemas estructurales de la salud pública peruana y a demandas sociales de la ciudadanía, porque efectivamente, digamos, una ciudadanía con una enorme discriminación, no vigencia de derechos, no acceso a la salud por una parte de la población, parece algo pues premoderno, digamos, ¿no? ¿Qué más básico que el derecho humano a la salud, que el derecho universal a la salud, ¿no? Y bueno, la propuesta de Vizcarra de universalización a partir del CIS parece como la vía práctica posible, ¿no? Antes de hablar de una gran unificación, ¿no? Ahora, rescato esto, ¿no? Que bueno, son discursos potentes, pero claro, lo que podría tener una base histórica, estructural, ¿no? Responder a un gran problema, ahorita se choca contra la epidemia, ¿no? La epidemia nos plantea un bicentenario movido, ¿no es cierto? Donde la coyuntura pesa mucho más que la historia, digamos, ¿cierto? Que el largo curso de la historia, ¿no? Y que de hecho la epidemia va a cambiar muchas cosas que no sabemos hasta dónde, ¿no? ¿Cómo seguirá la epidemia? ¿Habrá una segunda ola? Gran tema de debate. ¿Cómo estaremos preparados para eso? Es todo un tema de discusión que en parte tiene que ver con esto, porque estar bien preparado para una segunda ola implica efectivamente, o sea, sería mucho mejor con un sistema más universal y más unificado, ¿ok? Pero tal vez en el largo del curso de la historia, la pregunta que quiero plantear es, ¿será que el 2021 es un buen momento? ¿Tendremos no sé, la capacidad nacional, ¿no es cierto?, de enfrentar estos dos retos planteados por Vizcarra de la universalización y la unificación de la salud pública? No lo sé, solo quiero como recordar en este momento de que estos dos temas tienen una especie de densidad histórica, ¿no es cierto? Una base de largo plazo de responder a problemas que la sociedad y el Estado peruano han tratado de resolver durante un siglo y que estaban volviendo a poner sobre el tapete cuando la epidemia nos ha agarrado y nos ha movido todo. Esas eran mis reflexiones para esta oportunidad y bueno, muchas gracias por su atención y veremos en las preguntas cómo seguimos el diálogo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Has puesto en contexto las preguntas que hemos planteado al inicio y creo que has lanzado también unas preguntas desafiantes para todos. Bueno, entonces vamos a dar lugar a una segunda ronda, pero antes de ello la voz juvenil de Diego Palacios nos va a transmitir las preguntas del público. Entonces, Diego, te escuchamos. ¿Cuáles son las preguntas que se han lanzado a nuestros panelistas? Gracias, Carlos. Sí, solamente tenemos dos preguntas en esta ocasión, dos puntuales en realidad, una para Carmen. Yo añadiré algunas, no te preocupes. Ya, perfecto, gracias. Una para Carmen. ¿Cuál sería su opinión sobre el retiro de la partera y de sus conocimientos ancestrales del parto institucional? Y para Pedro, en términos generales, ¿qué opinas sobre el tema de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos? Solamente hay esas dos preguntas. Gracias. De acuerdo. Yo querría añadir entonces una pregunta que creo que es tanto para Carlos Eduardo como para Robin, relacionada a la transición demográfica y la disminución de la fecundidad. Esto ha llevado sin duda a una disminución también del tamaño de la familia. Digamos que antes la familia promedio tendría pues 6, 7 miembros y hoy en día pues tiene 3 o 4 y hasta existe la familia unipersonal, ¿no? Es un fenómeno social, digamos que en el Perú todavía es relativamente pequeño, pero en otros países del mundo es importante. Entonces, querría plantearles qué cambios sociales, económicos, ustedes prevén que conlleva esta disminución del tamaño de la familia. Yo, por ejemplo, veo que en cierta forma el problema de las pensiones
para el retiro se agudiza con una familia pequeña, que antes la familia grande cumplía muchas funciones, ¿no? Bueno, entonces por ahí va mi pregunta para ustedes. Y para Carmen quizás era preguntarte si la edad del embarazo adolescente, que ahora se considera entre 15 y 19, en efecto tú lo planteaste como que entraría en contradicción con la mayoría de edad a los 18, si no tendría que hacerse ahí un alineamiento. Muy bien. Perdona, Entonces, Carlos, no entendí bien la pregunta. ¿Tendría que hacerse un alineamiento? entre las edades de lo que se Oh, considera embarazo adolescente y ciudadanía o mayoría de edad. ajá. Porque como tú dices, ahora la idea es que una persona mayor de edad debe tener el control de su Ujú. reproducción O sea que sexual, si los ¿no? derechos sexuales y reproductivos están pensados solamente para las personas que tienen mayoría de edad, eso entra en contradicción con el inicio sexual de los Sí, adolescentes. por ahí va mi Okay. pregunta, ¿no? Bueno, entonces, vamos a dejarlos a ustedes nuevamente con la palabra. Sean breves, por favor, no más de 5 minutos, porque la olla llama, ya saben, ¿no? Entonces, empezamos en el mismo orden que presentaron. Comenzamos con Carlos Eduardo. Gracias, Carlos. Muy buena tu pregunta. No solamente es que ha cambiado el tamaño de la familia, ha cambiado la dinámica interna, ¿no? Lo que tú dices, hemos hecho un trabajo muy interesante. La familia tradicional, la familia básicamente bilateral y consanguínea y por afinidad. Hoy día tenemos familias que tienen un solo hijo o dos hijos, pero tenemos bisabuelos, abuelos. Mi mamá conoció a su bisnieto. Entonces tenemos una familia de mucho más profundidad y tiene que ver con un tema que creo que es fundamental y es el tema del envejecimiento. Y era más que nada un comentario a Pedro. El tema no es solamente la unificación de los sistemas de salud, ¿verdad? Contributivos y no contributivos, sino todo el tema que tiene que ver también con el tema del envejecimiento y el reto de salud que significa una población. Les doy un dato que es impresionante. El número de personas mayores a 60 años en 20 años más se va a triplicar, de 3 a 9 millones de personas. Entonces, yo creo que hay un reto enorme por el tema de pensiones, el tema de salud, el tema de demanda de salud, y lo que esto implica, ¿verdad? Entonces, yo diría que, Carlos, sin embargo, es curioso que el tema de nuclearización de la familia se nota más en el medio rural que en el urbano. ¿Por qué? Porque el tema que está cambiando la cohabitación familiar, y eso en la pandemia ha sido muy clara, es el costo de la vivienda. Entonces, aunque son familias nucleares, Carlos, la mayor parte de las familias urbanas populares son extensas. Vive el papá, vive la mamá, vive el abuelo por el tema del costo de la vivienda. Entonces, a pesar de que hay un cambio demográfico y de descenso de la fecundidad, la manera de cohabitación, que es otra dimensión, es básicamente de familias extensas. Entonces, hay que tener en cuenta mucho ese tipo de temas. Pero termino con un comentario, es que saben que existe muy poco trabajo, y va a sonar muy conservador, investigación sobre la familia en el Perú. Trabajamos hogares, individuos, pero estudios sobre familia, desde la época de Violeta Sara Lafos, casi no se ha hecho de forma sistemática. Para hacerlo muy breve, por el asunto de la olla, que estoy de acuerdo contigo, Carlos, me quedaría ahí. Gracias, Carlos. Robin. No se te escucha, Robin. Creo que tienes tu micrófono apagado. Tu micrófono, Roy. No puedo. Ya, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, no dependía de mí, o sea, no estaba puesto en... Bueno, muy bien, gracias. Sí, está Zoe. En relación con el comentario de Carlos Eduardo, y eso precisamente tiene que ver cómo pasamos también de, o sea, en los estudios sociodemográficos, cómo pasamos también de la perspectiva cuantitativa a la perspectiva cualitativa. Y justamente lo que, bueno, respondiendo también un poco a la inquietud de Carlos Eduardo, estamos en el proyecto que mencioné en la presentación sobre la descripción y el análisis de la heterogeneidad de la transición demográfica en el Perú. También tenemos un componente de investigación precisamente que tiene que ver sobre la reconfiguración, o las reconfiguraciones de las familias en el país. Y uno de los ejes de análisis importante que tomamos en cuenta, bueno, habría que ver cómo lo relacionamos con el tema de salud, es el tema generacional, o sea, cómo las generaciones se interrelacionan. Efectivamente, ahora conocemos a nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? Pero también hace, bueno, décadas atrás, las familias eran numerosas, ¿no? El valor
emocional del niño era totalmente diferente. Y bueno, tengo una prueba viva aquí. Ahora es muy diferente. O sea, estamos con un ideal de familia de un hijo a 2 hijos, ¿no? Entonces, o sea, en términos cualitativos y en términos antropológicos, el significado y como la noción de infancia cambió totalmente también, ¿no? Y eso se traduce en términos de, o sea, si lo vinculamos con el tema de salud, también es un tema de cuánto lo invertimos, cuánto tiempo le dedicamos a temas de salud, de cuidado también, ¿no? Y más allá del valor también de cada, bueno, de las edades de la vida, es el cambio cualitativo en torno a las relaciones entre generaciones, ¿no? Y eso me parece que es un tema muy importante también, y que son importantes también para renovar los conocimientos en el campo de estudio de la familia, de las familias. Muy bien. Gracias. Gracias, Robin. Carmen. Sobre la pregunta que me mencionaba Diego acerca de las parteras, pues ciertamente creo que es muy importante revalorar los conocimientos de las parteras, ¿no? En varios de los establecimientos de salud donde yo he realizado investigación y se practica este parto vertical, ¿no? Que se ha llamado con pertinencia o con adecuación intercultural, las obstetras me relataban que ellas aprendieron en realidad a atender un parto vertical de las parteras, ¿no? Porque en la escuela de obstetricia no les enseñan a atender de manera horizontal, sino en la llamada posición ginecológica, ¿no? Que como sabemos se terminó instalando para comodidad de los profesionales de salud para poder atender el parto, pero no porque esa necesariamente fuera la mejor posición para dar a luz. Y por otro lado, hay que mencionar que hay experiencias muy valiosas también, muy interesantes de articulación del trabajo entre parteras y parteros, ¿no? Y los establecimientos de salud, ¿no? Un ejemplo que yo pude estudiar cercanamente es uno en una zona Ahuajún y Huampis en Amazonas, ¿no? Donde había un trabajo muy interesante de reconocimiento del saber de la partera, pero también de su tiempo de trabajo, ¿no? Donde la comunidad había logrado, gracias a que este enfermero técnico que dirigía el servicio había sido formado en salud intercultural, tenía una serie de estrategias, ¿no? Y de maneras de pensar que finalmente le permitieron coordinar con la comunidad para conseguir un fondo, ¿no? Que le permita pagar el tiempo de trabajo de la partera también, y trabajaba pues codo a codo con ella, ¿no? Entonces, creo que hay experiencias que nos hablan de que sí se puede hacer un trabajo coordinado con las parteras y que más bien es contraproducente, ¿no? Negar y perseguir a las parteras, que ha sucedido en varios lugares, ¿no? En la propia tesis de Giovanna Velarde que yo citaba, justamente ella da varios ejemplos de eso y lo contraproducente que resulta, ¿no? Desconocer, ¿no? Estos especialistas locales, ¿no? Y obviamente porque también pues hay ahí un saber que se está perdiendo y se está desconociendo. Y sobre la pregunta que me hacías, Carlos, pues yo creo que los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la información, a conocer su propio cuerpo, pues no tienen que estar supeditados a la mayoría de edad, ¿no? Y eso se reconoce internacionalmente, y también si uno mira las edades de iniciación sexual de los y las adolescentes, ¿no? En términos de lo que es prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual y a todos los casos de violencia y abuso sexual, pues es una urgencia en realidad, ¿no? No supeditar, digamos, dar información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a la mayoría de edad es absurdo, en realidad no corresponde con la realidad, con las necesidades y con, ¿no? Más bien las problemáticas que viven los y las adolescentes, ¿no? Y ahí me quedaría. Gracias, gracias, Carmen. Entonces le doy la voz a Pedro. Hay una pregunta, Pedro, que me encarga Narda Enríquez. ¿Qué dimensión de recursos se requiere para la unificación, me imagino, de los sistemas de salud? Adelante, Pedro. Ya. Había otra pregunta previa que mencionó Diego, que es sobre
el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, ¿no? Y aquí me parece que esto es totalmente relacionado, por un lado, porque un enfoque de derechos humanos implica que los derechos son para todos, ¿no? No se puede entender un enfoque de derechos humanos para algunos. Y precisamente el tema de la universalización es como la respuesta clave o la versión de política a una propuesta de hacer que haya un derecho humano a la salud que alcance a todos los peruanos como tiene que ser. Podríamos discutir más detalles, pero digamos, creo que eso está muy en sintonía, ¿no? E incluso en el tema de la unificación de los sistemas. ¿Por qué? Porque un tema que en el Perú se discute, ¿no es cierto?, es crítico, es que, ¿por qué si estás en salud, tienes como más derechos? Porque te pueden dar las medicinas gratis, porque puedes tener atención a un caso oncológico grave gratis, y si no estás en salud, no lo tienes. Y entonces es una discriminación, digamos, es una diferencia solo por el tipo de trabajo en el que te encuentras. Porque incluso para la enorme mayoría de peruanos, pero una cantidad de peruanos trabajadores, es cuestión de suerte, porque mucha gente transita entre el trabajo formal y el informal. Si te agarra la enfermedad dura cuando tienes trabajo formal, tienes cobertura de salud, si no, no la tienes, lo cual es como, no tiene mucho sentido, honestamente, ¿no? Pero creo que el tema de los derechos humanos incluye otros temas, como los temas del respeto a las culturas que tienen las distintas personas, o como el tema de los respetos a lo que le llaman la dignidad humana, que ahora con este tema, por ejemplo, del COVID, ha estado bastante afectado, por ejemplo, el simple derecho a la información, ¿no? La gente que estaba internada y no sabía qué pasaba con su salud, ¿no? Entonces creo que hay una serie de elementos ahí que implican una reflexión y una reforma en el sistema de salud peruano en relación al tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Y cuántos recursos se necesitan, no? En realidad, digamos, si quiere, la primera estimación básica debería ser, bueno, y si el Ministerio de Salud tuviera que tener tanta plata como tiene salud por persona, ¿cuánto más necesitaría? No tengo un tal cálculo actualizado, aunque me parece que sale fácilmente de un reporte del Banco Mundial de hace unos 3 años, pero debe ser como me parece, calculo yo, algo menos de 1% del PBI. Es bastante dinero, pero no es imposible, ¿ok? Ahora, eso es en realidad suponiendo, como simplemente dándole al Ministerio de Salud la misma cantidad de dinero por persona que tiene salud, que habría que ver si es suficiente, y que habría que pensar además que la unificación de los sistemas bajo varios parámetros podría llevar a ganancias de eficiencia significativas, porque la duplicación de los sistemas hace perder economías de escala. Entonces, en realidad, no hay muchos cálculos, Narda, solo te estoy diciendo como unos, así, datos de ojo de buen cubero, ¿no?, al respecto, ¿no? Pero creo que no tenemos estimaciones mejores. Y bueno, muchas gracias. Gracias también, Pedro. Y para cerrar la sesión, pues agradezco a los ponentes, claro, que nos han presentado un panorama amplio, valga la redundancia, de las políticas de salud y población en la República. Pareciera, por la primera parte de la sesión, que los indicadores cuantitativos van por un lado, ¿no?, mejor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, menos hijos por familia, que suponen más atención de los padres para cada niño, pero la cuestión de la idea de la salud como un derecho, el acceso a la información, de los derechos sexuales y reproductivos, como ha enfatizado Carmen, no han ido de la mano, digamos, no han mejorado al compás con la velocidad de los indicadores cuantitativos. Entonces, nos despedimos y quisiera anunciar la sesión próxima, la sesión número 10, con la que continúa la conmemoración del Bicentenario. No se detiene esto hasta el 2021. Entonces, la próxima mesa que me han pedido anunciar tiene que ver con formas de trabajo, oficios, empresas, redes y desplazamientos demográficos. Esto va a ser el jueves 5 de noviembre a las 12 del mediodía. Los expositores serán los profesores Janina León, Percy Bobadilla, Jonathan Clausen y Carmela Vildoso.
Muchas gracias entonces por su atención. Muchas gracias a Carlos Eduardo, a Robin, a Pedro, a Carmen por sus presentaciones y nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias a todos los expositores. Me he quedado con muchas preguntas y muchas inquietudes que estoy segura vamos a retomar. Y yo le agradezco a cada uno de ustedes y a Carlos. Nos veremos en las siguientes. Gracias, Leonardo. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.